Y hoy os enseñamos la inigualable, La auténtica. la supersónica. Sí, es supersónica. Bueno, es verdad, no es supersónica porque va al ritmo del paisaje. Llega el momento más esperado. El van tour que todos estaban esperando. Y es que en Forward Ruta no somos dos, somos tres. Y... Perdón. Para las tomas falsas. Y es que en Furgo en Ruta no somos dos, somos tres. Y después de 9 años viajando por toda Latinoamérica, por los lugares más conocidos y por los menos esperados, hoy te mostramos a la auténtica Sayoneta. ¡Vamos! ¡Vamos, Furgo en Ruta! Vive el día a día, vive el día a día. Vamos, Furgo en ruta, hacia 1000 rincones, con 1000 canciones. Vamos, Furgo en ruta, yo le canto a la vida. I wanna be iron, like a lion in Zion. I wanna be iron, like a lion in Zion. Bueno, siempre nos preguntan, oye, ¿por qué le llaman la Sayoneta? Y bueno, todo tiene su origen en esta canción. Sí, no sé si muchos lo sabían, pero sí, viene del gran Bob Marley y Claro. su tema sobre el Mount Zion. Nosotros siempre hemos sido muy aficionados al reggae y nos encanta la música del gran Bob. Sí, Y pero bueno, también es porque la Sayoneta valentita, ¿sabes? Ella va así. Sí, como si fuera escuchando reggae, ella va así por los sí, caminitos. entonces ahí vamos nosotros, nos hemos adaptado a su ritmo completamente y vamos como escuchando reggae por todas partes. Da igual si escuchamos rock o lo que escuchemos ska, pero va al ritmo de reggae. Así que bueno, esta es la historia que hoy os vamos a contar. Un segundo, vamos a pedirle a María que suba el techo, que pesa un poquito, a mí me cuesta más, para enseñarlos en todo su esplendor a nuestra Sayoneta. Bueno, Dale, vamos, María. vamos. Esta es la Sayoneta, es una Volkswagen T4 California. Esta es la Sayoneta del año 95, nuestra chiquitita. Sí, esta es una Volkswagen T4 Westfalia por el tema camping. Sí. Y bueno, también es sincro, por lo que debería tener 4x4, aunque se estropeó hace un tiempo y bueno, era un poco costoso, así que nunca lo arreglamos. Con esta hemos vivido lo que no hayamos vivido con la Sayoneta. Bueno, miren, que os lo vamos a enseñar todos los kilómetros que tuvo ya y lo bien que se portó, porque nunca nos dio un problema de motor. Mira, no seas gafe, María, toca madera. Sayoneta, no lo escuches. Bueno, problemas de otros tipos mecánicos los que quieras, ¿no? Porque con tanto rodaje y estas carreteras que hay por aquí, lo que quieras, pero el motor hasta ahora se comportó. 329.216 kilómetros Madre mía, Sayoneta. y los que va a hacer más, ¿no? Porque como mínimo tenemos que llegar hasta Alaska y más allá. Qué linda ella. Bueno, con esta Sayoneta hemos hecho ¿cuántos kilómetros? Pues llegamos a Latinoamérica con ella con 210.000 kilómetros. Hemos recorrido unos 120.000 kilómetros por 18 países de Ya no es Latinoamérica. tanto, ¿eh? Bueno, Vamos depende, ¿eh? lentos, ya os los hemos dicho, sí. Antes de salir le hicimos algunos retoques a la Sayoneta y le quitamos cristales. Quisimos aislarla, sobre todo para aislarla del frío y del calor, y nos daba la sensación que sería más segura. Pero calor y frío sí se nota, ¿eh? Está más aisladita. Y aquí tenemos el corazón de la Sayoneta, el motor. O sea, hay gente que lo ve y dice, oh, mira qué motor. Y hay gente como nosotros que se queda con cara de, vale. Sí, bueno, lo que ya aprendimos motor. es que es 5 cilindros, 2.4, el qué lo diésel pone aquí? atmosférico. Y bueno, alguna gente también se pregunta, ¿se puede salir a la ruta a viajar sin conocimientos de mecánica? ¿O piensan todo el que sale sabe de mecánica? Pues no, No, se nosotros puede. no teníamos ni puñetera idea de mecánica y conforme hemos ido avanzando pues hemos aprendido a base de, ¿cómo es? Prueba y error y escuchar. La Sayoneta tiene una virtud que siempre que algo no le funciona hace un taca-taca para avisarte. Sí. Hace taca, 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 taca. Entonces como, hey, llévame al mecánico o te voy a dejar tirado en la ruta. Y aparte también habla, Sí, nos dice se cosas. comunica con nosotros. Tiene un lenguaje cifrado que solo conoce ella y un poco nosotros, pero solo una parte. Cuando le pones las luces a veces hace Sí, sí, y yo sí, le sí, contesto, la Sayoneta. No, ya hablamos con ella. Si nos sienten a hablar con ella no es que estamos locos, es que realmente habla. Pero yo creo que alguien más lo hace, ¿no? ¿Ustedes no hablan con sus furgos? ¿O somos los únicos locos? No. Bueno, si alguien habla con sus furgos, con sus plantas, con sus coches, con lo que sea, que nos avisen. Bueno, pues eso, no hace falta tener conocimientos mecánicos por una razón muy sencilla, y es que hay mecánicos en todas partes. Algunos son buenos, otros son malos, unos te ayudan y otros te cobran el triple, pero hay mecánicos en todas partes. Taca, 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 taca,
Esto es el corazón de la Sayoneta, pero para nosotros el auténtico corazón de la Sayoneta y la auténtica vida es dentro. En el vehículo camper. Sí. Porque nosotros sentimos más esto como una casa que como un vehículo, ¿no? Bueno, son las dos cosas, porque nos lleva a todas partes también, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces vamos a explicar esto desde el inicio del día, porque mira, aquí dejamos esto abiertito para poder que entrase un poco de aire y que durmiésemos Sí, bien. No es que esté defectuosa, es que es nuestro super sistema Nuestra de ventilación. Así que bueno, vamos y os explicamos cómo nos despertamos esta noche, en modo dormitorio. Son las 6. ¿Las 6? Sí. No está mal. ¿Ya ha salido el sol? No. Solo cantan los pájaros. Bueno, estamos en modo cama. Ahora la Sayoneta se ha convertido en un dormitorio. Esto es el momento en que la furgoneta es más amplia. Miren, miren. Si venimos para acá, vamos a poner la luz por aquí. Está oscura aún. Y estirados desde aquí, mirad qué amplio es así. Estirado así, parece la furgoneta más grande del mundo. Se siente más amplio, ¿no? Porque hicimos, hace poco le cambiamos esta lona y ahora tiene las dos aperturas aquí. Pasa más aire también, ¿eh? Está más fresquito. Pasa muchísimo Mira, hoy aire. hemos tenido que poner doble... ¿Cómo se llama? ¿Sábanas? Las sábanas. Sábanas. Ay, no me sábanas. salía el nombre. Nos preguntan mucho sobre cómo hacemos con el calor. Tenemos diferentes maneras, ¿no? Una es lo de dejar abierto atrás, pero luego aquí tenemos algo que nos ha salvado muchas noches. Este la verdad es un poco así hecho por mí. Seguro que hay algún sistema más prolijo, pero bueno, esto lo pasamos por acá arriba y se enchufa acá. Y la verdad que nos ha salvado más de una noche, ¿eh? Sí. Es un ventilador de ordenador. Sí, bueno. Así hace un poco ruidito y no consume casi. O sea, en verdad estas furgonetas vienen pensadas para que no necesites un colchón extra, ¿no? Sino que esto es acolchadito, lo que viene de fábrica. Pero bueno, para dormir una noche será bueno, pero para dormir siempre la verdad que nosotros ya vimos que no podía ser. Entonces le compramos este colchón, así que sea durito. A nosotros nos gusta así, como de densidad fuerte. Medimos y lo hicimos bien justo para aprovechar el último centímetro. Y luego lo más importante es esto. Sí, porque si no, se sale siempre la sábana, que estoy yo y que no me sale el nombre de sábana. Esta tira va desde el de acá hasta el fondo y hay otra transversal. Oye, perfecto, ¿eh? Me lo enseñó mi madre y va de fábula. Truquitos, los truquitos de la madre de Marta. Pero a que va bien. Sí. Bueno, la madre de Marta que también nos hizo las cortinas. De fábrica viene esta cortita solo. Y nosotros la alargamos hasta el final porque cuando dejas la puerta abierta no se vea lo que son los pies. Y luego está el piso de arriba, que ahora lo tenemos en modo ventilación, ¿no? Que es así como para que entre aire y tal, pero en verdad su principal función es... Sí, se baja por aquí, se convierte en la segunda planta. Como diría un amigo, para cuando viene la suegra, que pueda también dormir. A nosotros nos gusta más dormir abajo, pero arriba nos pegamos unas siestas que no veas. Sí. Y esto, dice, ¿para qué sirve esto tan raro? Pusimos arriba un nuevo colchón también y a juego con el de abajo le pusimos este de aquí y sirve para esto. Aquí hay un espacio que queda libre, aquí todo esto y aquí también. Y parece una tontería, pero a veces pues no es tan cómodo porque se te queda el brazo adentro, ¿no? Entonces aquí le pusimos esto, ¿sí? Y yo ya tengo el otro. Ahí va. Y muchos nos preguntan, ¿y cómo se sube al piso de arriba? Esta es la técnica para subir al piso de arriba. Se sube como un mono, trepando por aquí. Ahí. Opa. Ah, sí. Bueno, pues aquí estoy en el piso de arriba. Ay. Y desde aquí, pues lo bonito que tiene es justo con la apertura lateral, pues podemos ver las vistas. Así que bueno, este es el piso de arriba de la Sayoneta. ¿Les gusta? No deja de ser como una carpa, pero enganchada en la furgoneta, ¿no? Bueno, volvamos al sistema.
aquí. Eso. Listo. 24 horas al día Así, que lo tengo aquí en pegado. 4 metros cuadrados. Ahí siempre. Sí, encima siempre le gusta dormir encima mío y a veces hace calor. Porque es caluroso, es como tener una estufa al Pero lado cuando este hace hombre. frío es como tener un peluche. Eso sí, como un gatito. Pero no hace frío, María. Mira si es grande la sayoneta, que hasta con la cama puesta podemos ir al baño. Para que luego digan que es chiquita. Bueno, aquí está nuestro baño químico. Claro, cabe justo debajo. ¡Tachán! Pones aquí a un ladito, abres la tapa y mientras uno duerme, el otro aquí puede hacer sus cosas, ¿no? Puede parecer raro, pero lo usamos a diario este bañito, ¿eh? Sí, sí. Bueno, intimidad cero, ¿eh? Nada, aquí tenemos como un pequeño lugar donde colocamos las herramientas y el tema del depósito de agua pues funciona de la siguiente manera. Esto se levanta así y fácil, se abre y con una manguerita pues llegamos a cualquier lugar, un área de servicio o la casa de alguien que nos preste o donde sea que haya agua, ponemos la manguera ¡tip! Y ahí cargamos los 40 litros y tenemos para, pues depende lo intensivo que sea, 5 días, 6, una semana. El agua esta solo la usamos para limpiar, para cocinar sobre todo y para beber. Tenemos una garrafa grande. Ese bidón de agua siempre viene con nosotros. Y son 20 litros de agua. Y lo bueno además es que aquí en México hay lugares para recargar, que eso está muy bien. Vas con tu bidón y por 10 pesos, que deben ser como 50 céntimos, te llenas tus 20 litros de agua. Está fantástico. Aquí el armario con toda la ropa nuestra. Y aquí abajo tenemos el baúl. Esta rueda estaba aquí dentro, ¿no? Y miren, nos ocupaba todo este espacio, no podíamos usarlo para nada. Entonces ya el antiguo propietario lo sacó y ahora este es el baúl. Aquí llevamos repuestos, instrumentos de todo tipo. La cantidad de instrumentos que tenemos aquí, como vamos haciendo música y nos encanta, pues aquí tenemos. Y esto de aquí es el nórdico. Porque, no sé, hemos conocido mucha gente que duerme en sacos de dormir. Yo ni de coña duermo en un saco de dormir. Yo quiero dormir como en una casa. No me gustan los sacos de dormir, me da la sensación que no me puedo mover. Y tapado con plástico para que no se nos llene de polvo, porque entra polvo por todos lados siempre en estas furgonetas y más por estos caminos que vamos, ¿no? Bueno. Y aquí tenemos lo de la placa solar. Aquí te indica qué cantidad tiene la primera batería, que veo que ya como tenemos la nevera puesta, mira, ya está bajita, 12,3. Y la otra, que es la que cargamos todo, pues ya está 12,8, que está bastante bien. Aquí debajo está la segunda batería. Aquí tenemos la placa solar de la Sayoneta. Lo ideal sería tener otra placa solar por aquí, pero como el techo se levanta manualmente, ya está al límite. Si le colocamos más placas solares, prácticamente no podríamos ni levantarlo. Y es por eso que por ahí nos faltaría un poco de autonomía y no podemos tener, por ejemplo, siempre puesta la nevera. Bueno, ahora os vamos a enseñar cómo se hace para cambiar la Sayoneta de modo dormitorio a modo todo el resto. A modo comedor. Tanto esta silla como esta, ¿no? El piloto y copiloto, se les puede dar la vuelta. En verdad nosotros, como somos dos, solo le damos vuelta a la del copiloto y la otra sí es para guardar trastos. Sí. Exacto. Sobre todo lo que tenemos son varias mochilas. Sí. La mochila de transportar cosas, la mochila de los ordenadores, la mochila De las mi cámara. y bolsas y bolsitas. Listo. Ah, El sistema de la cortina es muy fácil. Tiene aquí un velcro, se engancha aquí y queda todo bien cerradito. claro. Y son naranjas por dentro, que son más lindas.
y son negras por fuera y así casi no se ve nada. Bueno, y en la furgoneta todo es multifunción. Lo que puede parecer un simple retrovisor también sirve como tocador y bueno, es donde nos aseamos también. En las orejas de la Sayoneta. Las orejas de la Aquí tenemos el modo cocina. ¡Wow! Ah, este es el espacio que nos ha hecho ahorrar tanta plata en estos 9 años de viaje. La parte del agua, ¡tachín! Que ya se nos estropeó porque iba por aquí y nosotros pusimos un sistema aquí. Y bueno, esto también sirve de ducha, ¿eh? Se estira por aquí Sí. y lo ponemos por allá y ahí nos duchamos. Sí, tiene como 1 metro de manguera, así que da de sobra. Y aquí seguimos con los fogones, que vamos a calentar agua para el mate, pues ya nos aficionamos desde que llegamos a Argentina, hace 9 años prácticamente. Anoche dejamos en remojo unas almendritas para hacer nuestro quesito vegano. Qué rico. Y lo bueno es que viene con todo de armarios, ¿no? Desde para los cubiertos. Parece chiquito, pero cabe, ¿eh? Al final es ser organizado. Estos tuppers nos han venido súper bien. Por ejemplo, ahora vamos a desayunar, pues este lo vamos a sacar porque es el que vamos a usar, que es el de las especies. Este ya se va a quedar acá. Y abajo, pues la batidora, súper imprescindible en una furgoneta, que para hacer nuestro desayuno lo vamos a necesitar. La voy a sacar también. ¿Y qué más tenemos por ahí? Platos, ollas. Ah, la de Callaveras. Ay, mira qué linda es. Me encanta. Aceites, ahí todo tema de limpieza, la bombona de gas de la cocina, que es extraíble y luego pues paras en un lugar y la cargas cada vez que se termine. Dura un par de meses, depende de la intensidad en que lo uses. Y más comida, que para hoy necesitamos esta. Vamos a hacer un matecito. Esta mesa de fábrica venía debajo del baúl donde estoy sentada. No es tan práctico. A mí me gusta más ahí arriba, entonces la instalamos arriba en el techo y así en un plis-plas. Se pone así y te queda la mesita. Fantástica. Es muy práctica, la verdad. Está bien pensada esta furgo, ¿eh? El tipo que la diseñó se quedó a gusto. Y aquí está la nevera o heladera, que le llaman también por acá. Que se controla por aquí, por la centralita. Pues le puedes poner la temperatura que quieres que tenga. Está a medio gas ahora, pero bueno. A veces llevamos 2 tuppers, hoy solo llevamos 1 y está todo un poco así más desordenadito. Depende de la época. Y la batidora se enchufa aquí. Ahí. Y aquí le instalamos dentro del armario de la ropa. Tiene este convertidor. Es un conversor de 12 volts, que la batería está justo ahí debajo, a 220, que es la batidora, que es a 220. Entonces le damos aquí y ya funciona. La batidora. Toma ya. Ah. Y una vez el desayuno terminado, uy, qué buena pinta. Pues siempre comemos acá adentro, pero es que mira qué día hace hoy. Creo que nos instalaremos afuera. El modo comedor 2. Vamos afuera Sí. a comer nuestro cremosín. Os dejamos la receta por ahí arriba, por si a alguien le interesa. Nuestro cremosín fantástico que nunca falta en la Sayoneta. Y hay estas patas de, pues no sé, el que compramos en un supermercado de otra mesa Sí. y lo adaptamos aquí. Y este es el super sistema del toldo. Y este es uno de mis espacios preferidos de la Sayoneta. Marta prefiere muchas veces comer adentro, no sé. Pero a mí me encanta, sí, afuera, rodeado de naturaleza. Y bueno, aquí está nuestra terracita. There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. En realidad, vivir en un espacio chico nos ha ayudado a aprender a vivir con menos. Lo que entra aquí, a ver, es curioso porque tenemos poca ropa,
pero aún así hay alguna ropa que nunca nos la ponemos. Ay, sí, porque es la que queda abajo. La que queda abajo. Y eso nos enseña que realmente es que se puede vivir con menos, pero incluso menos de lo que llevamos aquí dentro. Pero igual con la autonomía, el agua, el gas, hemos aprendido a ducharnos con muy poquita agua y es suficiente, no hace falta más. Simplemente, pues en casa uno deja puesta y sale el agua todo el tiempo y aquí pues te tiras agua, te enjabonas y luego ya está, te aclaras y listo. Quizás lo que nos queda un poco corto puede ser el tema de la electricidad. Sí, las baterías es un tema. Básicamente, si estamos en movimiento, podemos estar continuo, Claro. pudiendo cargar todo, tener la nevera puesta. Si estamos parados, con la nevera puesta estamos 2 días, 3 como mucho. Máximo, sí. Y también como unos 3 días para estar intensivamente trabajando con los ordenadores, ¿no? Y a partir de aquí, pues o nos movemos o nos buscamos la vida. Bueno, y es que este espacio de aquí, ¿no? Que es para nosotros es el auténtico corazón de la Sayoneta. Vale, sí, es el comedor, pero también es 1000 otras cosas más. ¿Para qué puede servir el comedor, María? Bueno, por ejemplo, es Claro. modo oficina. Sí, trabajando y cada uno en su cosa. Podemos llegar a estar horas, cada uno en un lugar, que este suele ser la distribución oficial de la furgo. Modo estudio. Modo musical. estudio de música. Abrimos por aquí. ¿Y qué hay? Hay un teclado de 4 octavas. Es lo que llevamos en el baúl de abajo. Que porque toca bien, ¿eh? Que si no... Hombre, es mi pasión, no me la vas a quitar. Pero miren lo que es esto. Ah, Que aparte hay la guitarra, ¿eh? Que esto no viene solo. pues lo bueno de, aunque es chica, la furgoneta caben un montón de cosas. María pasa muchas horas aquí componiendo canciones. Bueno, muchas ya las han escuchado. En la web las vamos colgando. Luego también hace bandas sonoras para otra gente. De todo un poco, ¿eh? Y también sirve de vestidor. Listo, modo playa. Activado. Locos entre palmeras, inversores del vivir, fabricantes de pulseras sin valor y quimeras sin lugar en Wall Street. Vamos a cantarle su himno a la Sayoneta. Nos vamos con la furgoneta. Bueno, si os gustó el van tour, si os gustó la rumba del taca-taca, déjennos un comentario, explíquennos qué les parece y si les ha gustado, compartan este vídeo para que llegue a todo el mundo y la Sayoneta sea mundialmente conocida. Nos vemos el próximo domingo. Mil gracias a todos. Vamos, furgoneta, amiguitos. Vamos, Ruta, que es una salsa, que es una cumbia, que suene libre al son del reggae, esa rumbita que ya se viene.